solicitud de quienes están suscritos a este canal, me permito realizar este video donde muestro un resumen acerca de las propiedades de los logaritmos. Entonces, primero voy a definir lo que es un logaritmo. Vamos a hablar de lo que es un logaritmo. Entonces decimos que un logaritmo es el exponente al que hay que elevar la base para obtener dicho número. Es decir, bueno, entonces decimos el logaritmo de un número, es el exponente al que hay que elevar la base para obtener dicho número. Es decir, si a elevado a la x igual a y, es decir, vamos a hablar de la función exponencial, a elevado a la x igual a y, esta es una función exponencial, o lo que es lo mismo, y igual a elevado a la x. Si tenemos que a elevado a la x es igual a y, aquí podemos observar que la base es a, y que el exponente es x, y que el resultado es y. Entonces, si a elevado a la x igual a y, entonces, ¿qué decimos? Partiendo de esta definición, nosotros decimos que el logaritmo de un número es el exponente al que hay que elevar la base para obtener dicho número. Entonces, aquí que tenemos que la base es a, y el exponente es x. Entonces, si nosotros, y el número en este caso va a ser y. Entonces, ¿nosotros qué podemos decir? Que el x va a ser el logaritmo. ¿El logaritmo de quién? De y en base a, o más bien, logaritmo en base a de y es igual a x. Es decir, x es igual al logaritmo en base a de y. Logaritmo en base a de y. Entonces, eso es un logaritmo. Un logaritmo es simplemente con respecto a la función exponencial. Un logaritmo no es más que el exponente al que hay que elevar la base para obtener el número, la base de dicho número. Es decir, aquí podemos apreciar claramente la interpretación de esta definición. El logaritmo de un número, entonces en este caso, ¿qué estamos diciendo? ¿El logaritmo de quién? El logaritmo de y. El logaritmo de y es quién? Es x. Miren, logaritmo en base a de y es quién? Es x. Entonces, el logaritmo de un número, en este caso de y, es quién? Es el exponente al que hay que elevar la base, es decir, al que hay que elevar a, es decir, a elevado a la x, para obtener dicho número, es decir, para obtener y. Entonces, lo que hacemos simplemente es comparar esta expresión con la función exponencial. Y entonces, ¿qué tenemos? Miren, acá está. El exponente que habíamos dicho, logaritmo en base a de y es x. Miren, aquí está x, es igual al logaritmo en base a de y. X es el exponente al que hay que elevar la base del logaritmo, en este caso la base del logaritmo es a,
y obtenemos dicho número. Entonces es simplemente interpretación de la posición de esos términos, de a, de x y de y. Entonces, eso es un logaritmo. Por ejemplo, podemos decir y entonces, ¿qué decimos? Si 10 elevado al cuadrado, si 10 elevado al cuadrado es igual a 100, entonces, ¿esto qué implica? Que el logaritmo en base 10, logaritmo en base 10 de 100, logaritmo en base 10 de 100 es 2. Entonces, ¿qué decimos? Miren, logaritmo en base 10 de 100. Entonces, ¿qué decimos? El logaritmo de 100 es el exponente al que hay que elevar la base, en este caso 10, para obtener 100. Y acá lo tenemos. 10 elevado al cuadrado es igual a 100. Entonces, allí tenemos un ejemplo. Bueno, después hablaré de la notación de que cuando el logaritmo de un número en base 10 no es necesario escribirle la base porque se sobreentiende que es base 10. Y de igual forma de logaritmos naturales en base Euler. Entonces decimos, si 10 igual al cuadrado igual a 100, entonces logaritmo en base 10 de 100 es igual a 2. Simplemente es como para ilustrar con un ejemplo esta definición que acabamos de mencionar. Muy bien, entonces decíamos que me habían solicitado hacer un resumen acerca de las propiedades de los logaritmos. Entonces simplemente esto era una introducción de qué es un logaritmo. Si vamos a hablar de logaritmos, pues necesitamos de alguna manera saber qué es un logaritmo. Bueno, ya lo sabemos. Entonces, las propiedades de los logaritmos. Vamos a hacer el resumen solicitado. Entonces decimos propiedades de los logaritmos. Propiedades de los logaritmos. Bueno, vamos a hacer un resumen de las propiedades de los logaritmos. Vamos con la primera propiedad. Entonces, la primera propiedad es el logaritmo de un producto. Logaritmo de un producto. Y entonces, esta propiedad, ¿qué nos dice? Simplemente nos dice que si nosotros tenemos un producto o una multiplicación dentro de un logaritmo, es decir, logaritmo en base a, logaritmo en base a, de una multiplicación de dos términos, supongamos m por n, m multiplicado por n, entonces, ¿esto a qué va a ser igual?
simplemente el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores de dicho producto. Es decir, logaritmo en base a de m por n es igual al logaritmo en base a de m más logaritmo en base a de n. Logaritmo en base a de n. Y entonces, esa es la primera propiedad, el logaritmo de un producto. Segunda propiedad. Logaritmo de un cociente. Logaritmo de un cociente. Es decir, si nosotros tenemos logaritmo en base a de m sobre n, logaritmo en base a de m sobre n, ¿esto a qué es igual? Similar al logaritmo de un producto, únicamente que el logaritmo del término que está en el denominador del cociente, en este caso el logaritmo aquí no es 2 sino a, logaritmo en base a de m sobre n. El logaritmo del término que está en el denominador, en este caso n, va a ser negativo. Es decir, que a diferencia del logaritmo de un producto, en donde decimos que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores, acá es igual a la resta del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Es decir, tenemos una expresión similar a esta que está acá arriba, a la de la anterior propiedad, similar a esta, logaritmo en base a de m más logaritmo en base a de n, pero vamos a cambiarle este signo más por menos. Y entonces, de esa manera se define la propiedad del logaritmo de un cociente. Logaritmo en base a de m sobre n es igual a logaritmo en base a de m menos logaritmo en base a de n. Esa es la segunda propiedad. La tercera propiedad, ¿qué nos dice? La tercera propiedad nos dice el logaritmo de una potencia. Logaritmo de una potencia. Logaritmo de una potencia. Y entonces, ¿cómo se define esta propiedad? Se define simplemente si nosotros decimos logaritmo en base a de m elevado a la n, de m elevado a la n, esa es la potencia, m elevado a la n. ¿A qué va a ser igual? A el exponente de la potencia, es decir, en este caso la potencia es m elevado a la n, el exponente es n, el exponente multiplicado por el logaritmo en base a de la base de esta potencia, que en este caso es m. Entonces, ¿qué nos queda? N multiplicado por logaritmo, n multiplicado por logaritmo en base a de m.
Es decir, simplemente este exponente, el exponente de la potencia, se convierte en coeficiente del logaritmo. Miren, aquí está. Y obviamente, pues, la potencia queda sin exponente. Entonces, de esa manera se define la propiedad del logaritmo de una potencia. Cuarta propiedad. No la vamos a nombrar, simplemente la vamos a definir. La cuarta propiedad, que nos dice que si nosotros tenemos logaritmo en base a de a, es decir, la misma base igual al número, logaritmo en base a de a, es igual a 1. Es decir, si coinciden tanto la base del logaritmo como el número que está dentro del logaritmo, el resultado va a ser igual a 1. Recuerden que el logaritmo, según la definición del logaritmo, el logaritmo es el exponente al que hay que elevar la base para obtener dicho número. El logaritmo de un número es la base, es el exponente al que hay que elevar la base del logaritmo, para obtener dicho número. Entonces aquí que tenemos, la base es a, el exponente tiene que ser 1. A elevado a la 1 es igual a, es decir, al número que está dentro del logaritmo. Vamos con la quinta propiedad. La quinta propiedad que nos dice que logaritmo en base a de a elevado a la m, logaritmo en base a de a elevado a la m, es igual a m, aunque esta propiedad ya es una mezcla entre la propiedad del logaritmo de una potencia con la propiedad del logaritmo en base a, donde la base y el número son los mismos y es igual a 1. Simplemente es una mezcla entre las dos. Entonces, si nosotros a esta propiedad, a esta que está aquí, a esta parte, si nosotros a esta parte le aplicamos la propiedad de la potencia, del logaritmo de una potencia, ¿qué vamos a tener? Pues simplemente vamos a tener m multiplicado por logaritmo en base a de a. M multiplicado por logaritmo en base a de a. Y pues ya por la anterior propiedad que dijimos, que logaritmo en base a de a es igual a 1. Por lo tanto, ¿qué tenemos? M por 1 es m. Entonces, esta propiedad lo que nos permite es realizar el proceso que acabo de realizar anteriormente, para simplemente decir que si nosotros tenemos logaritmo de una potencia en donde la base de esa potencia coincide con la base del logaritmo, el resultado simplemente va a ser el exponente, es decir, en este caso m. Entonces, la propiedad nos permite directamente llegar al resultado cuando nos encontremos con una expresión como esta. Sexta propiedad. La sexta propiedad que nos dice que si nosotros tenemos, aquí ya vamos a mezclarlo, el logaritmo, la función logarítmica con la función exponencial.
Si nosotros tenemos a elevado al logaritmo en base a elevado al logaritmo en base a de m, esto es igual a m. Esa se conoce como la propiedad de la exponenciación. La propiedad de la exponenciación, es decir, en donde todo el logaritmo se lo expresa como exponente de un número, en este caso a. Obviamente donde sus dos bases van a coincidir, tanto la base del logaritmo como la base de esta función exponencial. Y entonces, ¿qué tenemos? Simplemente que en términos más entendibles, que esta base simplifica al logaritmo y que nos queda simplemente lo que está dentro del logaritmo, m. Es decir, que el logaritmo a elevado al logaritmo en base a base y exponente se simplifican, quedando únicamente el argumento del logaritmo, es decir, lo que está dentro del logaritmo. Entonces esta propiedad se conoce como la propiedad de la exponenciación de un número. Entonces aquí decimos propiedad de exponenciación. La propiedad de exponenciación. Séptima, y con esta terminamos. Únicamente se trata de hacer un resumen, aunque me he extendido un poco, realmente me he extendido un poco. Y es la siguiente. Esa es la propiedad del cambio de base. Propiedad del cambio de base. ¿Qué nos dice esta propiedad? La propiedad del cambio de base. Nos dice que si nosotros tenemos logaritmo logaritmo en base a de m, logaritmo en base a de m, esto va a ser igual a logaritmo sin ninguna base, y aquí voy a complementar la idea que había dejado suelta anteriormente cuando yo les mencionaba el logaritmo en base 10. Entonces aquí tenemos logaritmo sin ninguna base aparentemente de m, del número, en este caso de este número, de m, logaritmo de m, sobre logaritmo, aparentemente sin ninguna base, de la base del logaritmo. Entonces aquí tenemos que la base del logaritmo es a. Entonces logaritmo de a. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros hablamos de un logaritmo que no lleva base? Cuando un logaritmo no lleva ninguna base indicada, como en este caso, se va a sobreentender siempre que la base va a ser 10, es decir, que este logaritmo es un logaritmo decimal. Entonces nosotros podemos decir que logaritmo nosotros decimos que el logaritmo
logaritmo en base, logaritmo que no tenga ninguna base, en este caso de m, logaritmo de m, esto es simplemente, se va a sobreentender como logaritmo en base 10, logaritmo en base 10 de m. Es como cuando nosotros hablamos de la raíz cuadrada. El solo hecho de tener este símbolo, ya indica que es raíz cuadrada, sin necesidad de aquí indicarle un índice. Pero si nosotros ya queremos expresar la raíz cúbica, la raíz cuarta, pues obviamente debemos colocarle aquí el índice, 3, 4, dependiendo. Pero si hablamos de la raíz cuadrada, no es necesario escribirle el índice 2. El solo símbolo ya indica que es raíz cuadrada, que es raíz de índice 2. Acá ocurre exactamente lo mismo. El solo hecho de tener esta parte logaritmo, la parte logaritmo, no necesariamente tiene que ir esta base. Ya se sobreentenderá que es logaritmo en base 10. Y entonces de esa manera, ¿qué tenemos? Que logaritmo en base a de m es igual a logaritmo en base 10, ya se sobreentiende, de m sobre logaritmo en base 10 también de a. Esto es con fines de calcular logaritmos de cualquier base con las calculadoras, que normalmente las calculadoras trabajan logaritmo en base 10, logaritmo decimal y logaritmo en base Euler, es decir, logaritmo en base el número de Euler. Y también aplica para esta misma propiedad. Logaritmo en base a de m es igual a logaritmo en base 10 de m sobre logaritmo en base 10 de a, o logaritmo en cualquier base, siempre y cuando las bases de este cociente sean las mismas. O sea, yo no puedo escribir arriba logaritmo una base y abajo otra base. No, tienen que ser la misma. Entonces, y las calculadoras normalmente que manejan logaritmo decimal y logaritmo en base Euler. Es decir, esta propiedad también se la puede aplicar como logaritmo en base Euler, logaritmo en base Euler, logaritmo en base Euler de m sobre logaritmo en base Euler de a. Logaritmo en base Euler de a. Entonces el cambio de base, la propiedad del cambio de base nos permite trabajar el logaritmo de cualquier base, logaritmo de un número, logaritmo en cualquier base de esta forma. Más que todo para efectos del cálculo de logaritmos en las calculadoras que únicamente trabajan logaritmo en base 10 y logaritmo en base Euler, pues las calculadoras, la mayoría, la generalidad, pues de pronto calculadoras más avanzadas podrán trabajar logaritmo en cualquier base, pero las calculadoras científicas sencillitas únicamente trabajan estas dos bases, logaritmo en base 10 y logaritmo en base Euler. Y entonces, cuando nosotros decimos logaritmo en base Euler de cualquier número, logaritmo en base Euler de cualquier número, logaritmo en base Euler de m en este caso, esto es lo mismo que tener logaritmo natural de m. Es decir, logaritmo, cuando nosotros encontremos un logaritmo escrito de esta forma, logaritmo natural, eso significa que es un logaritmo en base Euler. Y bueno, Euler ¿a quién es igual? Euler es un número irracional. Euler es un número irracional que es igual a aproximadamente 2,7182881 y puntos suspensivos. Es decir, un número irracional. Un número irracional. Ese es el número de Euler, aproximadamente igual a esto, y pues sigue una serie infinita
una serie infinita de decimales. Muy bien, esas son las propiedades de los logaritmos. Entonces, bueno, y entonces esto aquí, pues obviamente le podemos escribir en vez de logaritmo en base Euler de m, como ya les decía, logaritmo natural de m. Y lo mismo en el denominador, en vez de escribir logaritmo en base Euler de a, logaritmo natural de a. Y entonces esta es la propiedad del cambio de base de los logaritmos. Esta es la propiedad del cambio de base de logaritmos. Y ya decíamos también que el logaritmo de m, simplemente logaritmo de m, eso representa logaritmo en base 10 de m. Y logaritmo en base Euler de m es igual al logaritmo natural de m. Se lo puede expresar como logaritmo natural de m. Donde Euler, la base del logaritmo natural, es un número irracional de esta forma. Muy bien, entonces de esa manera tenemos las propiedades de los logaritmos. Aquí tenemos las propiedades de los logaritmos. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias por su atención prestada y nos vemos en nuestro próximo video. Hasta pronto.